Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes, cumpliendo con el compromiso de traerle una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. El día de hoy, y como es costumbre en este programa, presentar un invitado que sea especialista en el tema a tratar, nos place presentar, ya que nuestro tema de hoy es analizar la situación económica de la República Dominicana, nos place presentar, como les decía, al economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien es un profesional acabado en la materia, escritor, autor de 4 libros de economía, quien además ha desarrollado funciones importantes en el Estado, como es haber sido 2 veces Contralor General de la República. Además, fue Superintendente de Valores, Tesorero Nacional y Superintendente de Bancos. Por lo que acabo de referir respecto a nuestro invitado les da a ustedes la oportunidad de conocer de antemano su capacidad en el tema. Así que le doy la bienvenida a Ivanhoe N.G. Cortiñas. Un placer para nosotros tenerte con nosotros aquí en Visión RD. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Jacqueline Hidalgo. El placer es mío de poder contactar y conectarme a través de tu programa Visión República Dominicana desde la ciudad de Moca, provincia de Espaillat. Y valoro el hecho de que me hayas tomado en consideración para hacer algún tipo de ponderación, análisis o construcción de narrativa sobre lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana, sus retos y desafíos. Y valoro el hecho de que me dé esta oportunidad porque es una manera de poder socializar nuestros puntos de vista con los municipios de Moca y de toda la provincia de Espaillat. A tus órdenes, Y de Jacqueline. toda la región norte. El placer es Mejor, nuestro, Ivanhoe. pues mejor todavía si el alcance es mayor que el de la provincia de Espaillat. Así llegamos a más dominicanos, ¿no? Que deben como parte del rol que tienen los programas, de llevar conocimiento, información, orientación, como es lo que hace justamente tu programa. Así es, y recordarle también a los televidentes que estamos en YouTube como Visión RD y en Facebook en mi cuenta personal Jacqueline Hidalgo. Así que ahí también pueden ver los programas en vivo y bueno, después grabado para los que no tienen tiempo en este horario. Bien, Ivanhoe, entonces vamos a entrar en materia inmediatamente sobre el tema que nos compete y es analizar la situación económica de la República Dominicana. Pero iniciemos de la siguiente manera, refiriéndonos a lo que ha sido el comportamiento de la economía dominicana en el año 2020, que fue donde se inició la pandemia y que originó un gran golpe económico, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Ciertamente, el tema de la pandemia a nivel mundial y primero regional, mundial, por eso es pandemia, y epidemia en la República Dominicana a causa del COVID-19, trajo como consecuencia una respuesta o la construcción de una respuesta para intentar contener esta pandemia por COVID. Y esa respuesta fue la de paralizar la economía en forma deliberada, llevarlo como a un estado de sedación con el propósito de provocar un confinamiento de la población, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista social. Esa situación trajo como resultado, a su vez, una contracción económica pronunciada, que en el caso dominicano, y creo que en todos los países del mundo, se contrajo en forma importante. En el país, en al menos en los últimos 50 años, la economía nunca había decrecido, nunca se había contraído, nunca había colapsado en la magnitud que lo hizo. Particularmente decreció la economía dominicana medida por el Producto Interno Bruto, el PIB, en menos 6.7%, que traducido en términos de valor, en términos monetarios, significa más de 10.000 millones de dólares lo que perdió la economía dominicana durante este
año recién pasado. Y en términos de tiempo, la economía dominicana perdió 3 años de crecimiento. Y 3 años de crecimiento para cualquier país es un golpe muy severo, porque eso implica un retroceso, tanto en términos sociales, que se manifiesta a través del aumento de la pobreza, como fue el caso dominicano, que esto medido a través de lo que se denomina el ingreso monetario, y el desempleo, que también creció en forma importante en alrededor de 4%. Eso significa entonces que el confinamiento que provocó toda la paralización del aparato productivo nacional y comercial generó pérdida económica, pérdida social y pérdida de tiempo en términos de riqueza, de generación de riquezas. Por lo tanto, la economía dominicana, al menos en forma casi absoluta, podríamos afirmarlo, nunca había presentado una situación tan agobiante desde el punto de vista económico como la que pasamos en el año 2020 y con una situación aún más grave. No se vislumbra una recuperación total en el año 2021, puesto que el COVID todavía permanece como pandemia en el mundo, tanto en Europa, en Asia, particularmente, por ejemplo, en el caso de la India, que hoy día se contabiliza el contagio de más de 300.000 personas y las ambulancias recoger cadáveres o bien trasladar a contagiados por COVID. En Brasil, lo propio, también los hospitales han quedado desbordados, la capacidad hospitalaria ya no puede darle la atención que se requieren los contagiados por COVID. Y otros países que también están atravesando por situaciones difíciles, como México, Paraguay. Y ese espejo, la República Dominicana tiene que verlo en cuanto a que no creamos nosotros, los dominicanos, que la situación del país ha sido ya superada en términos sanitarios. Por el contrario, el llamado que le hago a nosotros los dominicanos, a todos los dominicanos, sin importar edad, simpatía política, creencia religiosa, es que mantengamos la cooperación con las autoridades, mantengámonos observando todo el protocolo que se requiere para prevenir el contagio, como forma de poder superar esta situación que todavía padecemos en la República Dominicana. Todavía estamos en tiempos de anormalidad, no estamos en tiempos de normalidad. Probablemente nosotros creemos que estamos en tiempo de normalidad porque la economía de alguna manera se ha reaperturado, pero esa reapertura y este deseo y necesidad de la población de querer insertarse nueva vez en sus roles económicos y productivos no nos da a nosotros un pasaporte como para creernos que en el país no tenemos esta amenaza de crisis sanitaria. Seguimos padeciendo de crisis sanitaria, Jacqueline. Lo único es que la necesidad nos llevó a una reapertura de la economía, porque íbamos a colapsar en todos los aspectos, pero realmente la situación del COVID no la hemos superado, aunque tenemos algunos factores a favor, como es el tema del clima, que nos ayudan a contrarrestar un poco los efectos de la enfermedad, que no es un privilegio de la que gozan otros países, como por ejemplo la India y otros países de Europa. Nosotros tenemos ese factor que sí nos favorece más, no obstante, no debemos descuidarnos y bajar la guardia en ese aspecto. Hablando de la reapertura, Ivanhoe, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de recuperación económica tras esa reapertura? La economía dominicana había manifestado 11 meses de desempeño negativo, desde marzo hasta enero. Y fue ahora, en febrero, que la economía dominicana da la primera señal de inicio de recuperación. No de recuperación, sino de inicio. En diciembre, la economía dominicana decreció en menos 1.1%. Y en enero del 2021 decreció en menos 1.8%. Y en febrero del 2021 creció en forma positiva en
0.1%. Significa que se ha iniciado la recuperación. Ojalá ese inicio podamos nosotros mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Pero para eso se hace necesario que sigamos teniendo la observación en torno al protocolo y en torno a fortalecer todo el proceso de vacunación en el país, porque es el único salvavidas que tenemos, la prevención y la vacunación para poder sostener el crecimiento económico que se ha iniciado y profundizarlo para ver si en el menor tiempo posible, los 3 años que ya te había dicho, recuperarlo en el menor tiempo posible. Perdimos 3 años de crecimiento económico, pero esos 3 años se pueden recuperar. Sin embargo, los dominicanos que han perdido la vida ya no la podemos recuperar. El que pierde la vida, lamentablemente, dejó de existir para siempre. En cambio, la economía puede contraerse. Incluso una empresa puede hasta colapsar, quebrar, como en el lenguaje más coloquial decimos. Sin embargo, esa empresa podría eventualmente recuperarse, ¿no? Y volver a ocupar un papel importante en el sector económico en el que se desempeña. Pero si el dueño de la empresa muere, no hay forma de recuperar la vida de la persona. De ahí que el centro de atención de las políticas públicas en los actuales momentos debe seguir siendo la vida humana, ¿no? Y que la recuperación económica, si bien es cierto que es una conveniencia y una necesidad y debemos apoyarla, pero apoyarla con prudencia, no creyéndonos nosotros que estamos de vuelta a la normalidad. Y yo creo que esa es la enseñanza que tenemos que sacar de este desafío que tenemos por delante. Entre que colapsar una unidad económica y morir un ciudadano dominicano, prefiero que colapse una unidad económica y no que muera un dominicano. A causa del COVID, obviamente, porque todos tenemos que morir, pero no es lo mismo morir por condiciones que a uno le corresponde que morir por una pandemia que de alguna manera pudimos haberla evitado en términos de la intensidad en la que nos ha afectado. Que hay medidas que deben ser cumplidas para evitar los contagios. Entonces, entiendo que sí podemos, dentro del cumplimiento de la responsabilidad individual, no desde el punto de vista estatal, sino cumpliendo como ciudadanos con nuestra responsabilidad individual, cuidarnos y cuidar a los demás, que es algo que nosotros no estamos asumiendo como ciudadanos, esa responsabilidad. Incluso vemos en la calle cómo la gente anda lo más normal, sin mascarilla, ya la gente, tú no lo ves con el alcohol gel en las manos o en el bolso, que siempre andábamos con eso, porque se ha ido perdiendo la costumbre de las medidas sanitarias respecto al COVID. Y eso es contraproducente, aunque tenemos la vacuna, ¿verdad? Pero también todos sabemos que hay dificultades para la llegada de las vacunas y no toda la población puede tener el acceso de manera inmediata a ella. Así que de todas maneras no podemos bajar la guardia en ese sentido. Ivanhoe, hablemos del comportamiento del déficit fiscal en el país desde el año 2020, año 2021. ¿Cómo ha sido el comportamiento del déficit? La economía dominicana para el año 2020 registró o cerró en sus finanzas públicas el déficit fiscal más pronunciado que también haya alcanzado el país en lo que la historia económica contemporánea recoge. 7.7% de déficit fiscal. Y pudo haber sido más alto. Se había proyectado 9.7 o 9.4 el déficit fiscal al cierre del 2020. Sin embargo, fue 7.7%. Este número del 7.7%, sin embargo, Jacqueline, no debe ser visto como algo totalmente preocupante. Todas las economías del mundo se vieron envueltas en déficits fiscales, porque era la única manera que se tenía a mano para poder asistir a la población que estaba confinada en sus hogares a causa de la emergencia nacional por COVID-19. Y el sector público tuvo que jugar un papel dinamizador, asistencialista,
tanto por el ámbito fiscal como por el ámbito monetario. Por eso se explica, ¿no?, que el déficit fiscal de alguna manera se justifica, porque los ingresos cayeron y el gasto público tenía que ser al menos mantenido. Por lo tanto, la preocupación, Jacqueline, que deben tener las autoridades económicas en los actuales momentos no es si podemos disminuir el déficit fiscal del 2021 respecto a cómo estuvo o se registró en el 2020. En el presupuesto del 2021 se ha contemplado un déficit de alrededor de un 3%. Y se está presentando incluso eso como un trofeo, como algo importante, como una conquista. Eso fuera importante y fuera una gran conquista en tiempos de normalidad. Pero es que el tratamiento de las políticas públicas no debe ser abordado como si tuviéramos en tiempos de normalidad, sino por el contrario, como lo que es un hecho cierto, en tiempos de anormalidad. Estamos viviendo en una situación sin igual, atípica, en el mundo y en el país. Por lo tanto, la preocupación no debe ser que si bajamos el déficit fiscal, no, la preocupación debe ser qué tanto podemos acudir a salvaguardar los niveles sociales de la población dominicana y al mismo tiempo cómo podemos recuperar la economía lo más pronto posible. Ese debe ser el norte, el objetivo de las políticas públicas y no el de mejorar el déficit fiscal en los actuales momentos. Por lo tanto, el déficit fiscal no es una prioridad desde el punto de vista de la narrativa que puedo yo argumentar en favor de promover políticas públicas en la actual coyuntura que favorezcan la recuperación económica por un lado y al mismo tiempo detener o mitigar la posibilidad de que la pobreza siga aumentando en el país. Por lo tanto, el déficit fiscal no es preocupación para mí en los actuales momentos. Para mejorar la economía, vamos a dejar de lado el déficit fiscal. Para mejorar la economía, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da al nuevo gobierno? Que deberíamos dejar las recomendaciones para la parte final, pero ya que usted está hablando de que debemos tomar en cuenta otros aspectos económicos y dejar de lado el déficit fiscal por el momento, porque hay otras prioridades en términos económicos que deben ser aprovechadas, ¿cuáles son las recomendaciones que usted sugiere al gobierno que deben ser consideradas y tomadas en cuenta para dinamizar esos sectores económicos que son prioridad? En primer lugar, durante los primeros 3 meses de este año 2021, enero, marzo, el gobierno dominicano ha gastado 95% en gasto corriente y 5% en gasto de capital. ¿Qué quiere decir eso en un lenguaje llano y coloquial? Que de cada 100 pesos que el gobierno ha gastado, 95 pesos lo ha destinado a gasto corriente y 5 pesos lo ha destinado a inversión pública, es decir, a construcción de obras, de infraestructura, edificios, carreteras, puentes y obras de regadío y demás obras de infraestructura. Pero ¿qué pasa? En el presupuesto del 2021 está contemplado que no sea el 5% que se gaste en inversión pública, sino que se gaste el 16%. ¿Y por qué se elaboró un presupuesto de esa forma? Porque la inversión pública es la que garantiza la creación de empleo. Y cuando se crea empleo, se crea entonces demanda. La población dispone de trabajo, dispone de ingreso monetario y al mismo tiempo puede consumir. Y se dinamiza la economía con esa lógica. Y resulta y viene a ser que gastando 5 pesos, es decir, el 5% de 100 pesos, estamos gastando en inversión pública menos de lo que debemos gastar desde el punto de vista legal, que está contemplado en el presupuesto de la Nación del año 2021, que es la ley anual de las finanzas públicas. Por lo tanto, no es un gasto, sería una inversión, ¿no? Es un gasto, pero un gasto productivo, porque hay gastos improductivos, que es el gasto corriente, y gasto productivo, que es el gasto que aumenta la capacidad productiva de una nación. Y justamente ese gasto ese gasto productivo
apenas ha sido de 5 pesos de cada 100 pesos, que equivale a decir al 5%, cuando debe ser 16 pesos o el 16% de cada 100 pesos, para que el televidente pueda entenderlo de manera más llana. Porque invirtiendo ese monto, se puede construir carreteras, puentes y demás. Yo estoy seguro que toda la provincia de Espaillá y provincias aledañas a la provincia de Espaillá y la ciudad de Moca, yo estoy seguro, sin estar residiendo allá, que necesita de que sus carreteras, caminos vecinales sean reparados, construidos, asfaltados, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no Aquí te digo, hacer? a Ivanhoe, hablando de las necesidades, que aquí hay obras importantes que está demandando la provincia, que de realizarse dinamizarían en un gran porcentaje la economía de la provincia, tomando en cuenta la capacidad de productividad que tiene la provincia de Espaillat. Y con un beneficio adicional, Jacqueline, cuando se invierte en esas obras que necesita la provincia, así como en otros lugares del país, además de hacer una inversión productiva que genere empleo, le deja un activo productivo por muchos años que genera riquezas. Y entonces ese gasto, que fue gasto de capital, se convierte en un gasto sostenible porque sigue produciendo, aumenta la capacidad de generación de riqueza de la provincia, de la ciudad y del país. De ahí la importancia que en una coyuntura como la que estamos viviendo, las autoridades públicas reviertan la situación de la composición del gasto y en vez de estar gastando 5 pesos de cada 100 pesos, gaste al menos 15 pesos de cada 100 pesos, como forma y manera de poder darle un empujón, motorizar el despegue de la economía dominicana que tanto espera la República Dominicana y no estar destinando gastos que no son productivos como el gasto corriente. Hablando del gasto corriente, vamos a hablar un poco de los préstamos que se han aprobado en 8 meses en este nuevo gobierno. Se habla de unos 6.599 millones, pero bueno, vamos a hablar básicamente de 6.600 millones de dólares en préstamos que van en 8 meses. ¿Puedes detallarnos un poco cómo ha sido el manejo de esos préstamos, cómo ha destinado y distribuido el gobierno ese dinero, cómo lo ha manejado? Y también tomar en cuenta de que no solamente son esos 6.599 millones de dólares, sino que también administró aproximadamente 3.000 millones de dólares que fueron aprobados en la gestión pasada, pero que fue administrado también ese dinero por esta gestión. Fíjate, en el último año, digamos de marzo del 2020 a marzo del 2021, algo más de 10.000 millones de dólares el país ha concertado en nuevos préstamos. Y en esta gestión, como usted lo acaba de señalar, más de 6.000 millones de dólares han sido contratados. ¿Qué ha pasado con el uso de esos recursos que se ha destinado a gasto corriente? Y en vez de gastarlo en gasto de capital, de lo que estábamos hablando ahorita, acerca de hacer inversiones públicas en obras, se ha destinado a gasto corriente. Y la otra parte, usted sabe dónde está, en las bóvedas del Banco Central. Por eso hoy día nosotros tenemos una reserva internacional neta de la más alta en la historia económica dominicana, que ronda alrededor de 10.000 millones de dólares, o casi 11.000 millones de dólares, una cifra récord, pero ese es un dinero que nosotros lo tenemos languideciendo, porque se tomaron prestado, una parte importante de ellos, y están guardados. El dinero que se toma prestado es para gastarlo en obras productivas, no es para tenerlo ahorrado, porque el préstamo no se toma para ahorrar. Usted ahorra los excedentes, usted no ahorra lo que toma prestado. Cuando usted se endeuda para comprar algo, un carro, una casa, poner un negocio, usted no debe guardarlo en el banco nueva vez, el mismo banco que se lo prestó. Usted, en la lógica de un ciudadano común y corriente, ¿qué hace? Tan pronto le prestan el dinero, si lo tomó prestado para poner un salón, poner un colmado, o bien poner una industria o ampliar el negocio, es invertirlo. Lo invierte, empieza, contrata mano de obra, busca, compra lo que tenga que comprar para iniciar todo el proceso de construcción o de inversión por lo cual usted lo tomó prestado. Porque usted sabe que tiene que pagar una tasa de interés por eso.
y usted anda buscando colocarlo de inmediato en términos productivos para que le genere riquezas y usted pueda pagar. Lo mismo sucede con un país. Si usted, el país, toma prestado, el país debe tomarlo prestado para invertirlo, no para ahorrarlo en una cuenta que se llama reservas internacionales neta en el Banco Central. Se debe tomar prestado para gastarlo. Y resulta, y para gastarlo en términos productivos, porque luego se tiene que pagar esa deuda. Y si usted no lo invierte en términos productivos, es decir, de obras que generen riquezas, que generen ingresos, ventas, empleo, consumo, ¿qué va a resultar? Que al cabo de algunos años, cuando usted tenga que pagar el interés, los intereses y el capital de ese préstamo, no va a tener con qué pagarlo. Para que el televidente que nos escuche lo pueda entender mejor. Imagínese que un ciudadano mocano toma 1.000.000 de pesos en un banco y ese 1.000.000 de pesos, en vez de invertirlo en un taller, en una granja, en la finca o en un negocio particular para mover el negocio, se decide irse de viaje, de compra, de paseo, a un resort y gasta el 1.000.000 de pesos. Bueno, se dio una vida relativamente buena en ese tiempo en el que duró consumiendo el 1.000.000 de pesos, pero luego tiene que pagarlo. ¿Con qué lo va a pagar? ¿Con el ocio y el disfrute que tuvo ese ciudadano? No, no podrá pagarlo y tendrá entonces que seguir endeudándose si le prestan o bien vender lo que tiene. Y ese no es el objeto de un préstamo. El objeto de un préstamo es invertirlo. Y nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades, lo hemos hecho en varios programas, para que el endeudamiento externo sea prudente, en primer lugar, y cuando se tenga que tomar prestado, sea para invertirlo y no para gastarlo o ahorrarlo. Y hablando del dinero que se tomó prestado y que gran parte de ello está de nuevo, lo tenemos como una reserva en el Banco Central, tiene que haber un fin para que se tome esa decisión. ¿Cuál es el fin? Que no es meramente un objetivo de un beneficio económico que se busca, pero tiene que haber otro fin respecto a eso. Porque debe haber una explicación. Y como yo soy una ignorante de la economía, y yo sé que el público que nos está viendo, en la gran mayoría no es economista y no tiene manejo de esos términos, pero sí sé que, no, que a todos, al igual que yo, nos gustaría saber cuál es el fin de tomar prestado para guardarlo. Fíjate, Jacqueline, yo Hay te un voy a decir motivo algo. político ahí. ¿Cuál es el fin? Hay un componente político y lo voy a decir por vez primera en tu programa, Jacqueline. Y esta es una reflexión ponderada que voy a hacer. Este, el, el mayor, el recuerdo más negativo, ese es lo que quiero decir, el recuerdo más negativo que tiene la población dominicana de los que hoy nos gobiernan, que antes era el PRD y hoy es el PRM, fue la crisis de la subida de la tasa de cambio en el gobierno de Hipólito Mejía, en donde el tipo de cambio se situó por encima del 50 por 1. Entonces, ese sabor amargo que le quedó a la sociedad dominicana como un fracaso de la área del gobierno de Hipólito Mejía, las actuales autoridades no quieren verse nueva vez envueltos en una situación como esa y han priorizado el control cambiario. Fíjate que venía la moneda depreciándose y en el año 2020 se depreció en algo más del 10% y venía creciendo aún más ahora en el 2021. Pero decidieron en términos administrativos intervenir el mercado de tal manera de que puedan detener la depreciación monetaria. ¿Qué hicieron para eso? Bueno, que parte de los recursos de los préstamos que se han tomado lo han dejado guardado en el Banco Central, como para decirle a los agentes económicos: nuestras bóvedas, nuestras finanzas, nuestras reservas están gordas. Son muchas, han aumentado, son casi 11.000 millones de dólares. Tenemos capacidad para poder atender 4 o 5 meses de importación de la República Dominicana. Y a cualquiera que le digan eso, dice: bueno, pues el país tiene muchas reservas internacionales, qué bueno. No hay por qué entrar en nerviosismo de que hay escasez de dólares. Y entonces esa ilusión que se quiere vender de estabilidad cambiaria es fruto de un uso no productivo
porque están languideciendo esos dólares en el Banco Central, se tomaron prestado para guardarlo en una parte importante y artificialmente han construido una estabilidad cambiaria que venía deteriorándose. Por eso es que yo digo que hay un componente político, porque el sabor amargo que le quedó a la población dominicana de la gran depreciación del peso dominicano en la gestión del señor Hipólito Mejía, no quieren que se repita nueva vez en el gobierno del señor Luis Abinader. Y como ellos tienen esa, digamos, esa mala marca, quieren deshacerse de esa mala marca y poder mostrar que son capaces de mantener la estabilidad cambiaria. Pero el momento no debe priorizar eso. El momento lo que debe priorizar es que si usted tomó prestado ese dinero lo invierta, porque al final eso no es sostenible y traerá más problemas que soluciones. Bien, Ivanhoe, vamos entonces a hacer una primera pausa comercial y no se muevan que en breve regresamos. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD y nuestro invitado del día de hoy, el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Ivanhoe, hablemos del crecimiento de la deuda pública en comparación con años anteriores. Y también vamos a hablar un poco sobre la tasa de desempleo, el crecimiento de la tasa de desempleo que se ha efectuado desde el 2021 y cuál será la dinámica de la tasa de desempleo en lo adelante. ¿Qué tiempo nos tomará para recuperarnos en ese aspecto? Lamentablemente, en la administración del gobierno del señor Danilo Medina, que gobernó 8 años la República Dominicana en tiempos de normalidad, es decir, no hubo crisis en el mundo, no hubo crisis sanitaria en el mundo por ninguna pandemia, no hubo un conflicto bélico de importancia en ninguna parte del Dominicana, ningún fenómeno natural como un huracán o una tormenta severa que trastornara la vida y el aparato productivo nacional. El presidente Danilo Medina gobernó sin estrés desde esa perspectiva. Y aún así aumentó la deuda pública Fernández, que sí gobernó en tiempos de dificultades. Los precios de petróleo más altos de la historia tuvo que enfrentarlo el gobierno de Leonel Fernández, que se situaron cerca de $150 el barril del petróleo. Y la crisis financiera internacional de 2008 también, que afectó toda la economía mundial. Por lo tanto, en esa situación, el presidente Fernández supo gobernar con mucha sabiduría y se mantuvo la estabilidad cambiaria, se mantuvo la estabilidad de la tasa de inflación y el endeudamiento no fue tan severo como en los gobiernos de Danilo Medina, que si bien es cierto que mantuvo estabilidad cambiaria y estabilidad de precios, la deuda aumentó mucho más que en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora, en esta coyuntura con el nuevo gobierno del PRM y el señor Luis Abinader, el endeudamiento ha continuado y la inflación comienza a dar señales de que supera la tasa, la meta de inflación que está establecida como tasa por el Banco Central. Fíjate, en un año, solo un año, la tasa de crecimiento de la deuda pública dominicana pasó de 42% a 57% del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto del PIB. Eso significa que aumentó alrededor por diferencia de 14 puntos porcentuales en tan solo un año. Y ese aumento fue producto de las gestiones gubernamentales del señor Danilo Medina y del señor presidente actual, Luis Abinader. Es cierto que el endeudamiento tenía que producirse. Lo que yo lamento que tanto el gobierno de Danilo Medina como parte del gobierno del señor Abinader estén gastando estos préstamos en gastos corrientes, cuando deben gastarse en gasto de capital, que es mi mayor crítica que tengo, porque
Por la razón que ya te expliqué anteriormente, Jacqueline, los préstamos deben destinarse a inversión pública, a la creación de riquezas, a la creación de empleo, y por lo tanto a la creación de consumo y de demanda para dinamizar la economía, y no para tenerlo guardado en las reservas del Banco Central o bien para gastarlo en gasto corriente, que son gastos que no son productivos. Esa es mi preocupación y al mismo tiempo mi valoración respecto al tema de la deuda pública, que ya ha alcanzado los niveles más altos de la historia económica dominicana. La deuda del sector público no financiero se sitúa en torno al 57% del Producto Interno Bruto y la deuda al 70%. La economía dominicana, aunque en el pasado, en el gobierno de Jorge Blanco, logró, y en algunos de los años del gobierno de Balaguer, logró situarse también en niveles altos como eso, la situación no era tan dramática como la que hay hoy día, porque hay otros tipos de dificultades que tiene el país, como esto, por ejemplo, de la crisis sanitaria que padecemos. Hablando del desempleo, porque ahorita te hice una combinación de dos preguntas. En términos de desempleo, el gobierno habló de que producto de la crisis sanitaria, que originó una gran crisis económica, probablemente un 10% de los dominicanos no pueda recuperar sus empleos. En ese sentido, ¿tú entiendes que se está acercando a la realidad el presidente de la República o el panorama respecto al tema del desempleo es diferente? Mira, la República Dominicana perdió aproximadamente unos 450,000 puestos de trabajo. De estos, todavía, porque hay también empleo informal. Y de ese empleo formal todavía hay más de 100,000 dominicanos que no han podido reincorporarse a la vida laboral. Hasta tanto la economía dominicana no se estabilice, no muestre la situación de incertidumbre que todavía hay hoy por el control del COVID-19 en otros países y en la República Dominicana, la recuperación del empleo no va a ser posible en forma total por los empleos perdidos a causa del COVID. Porque si la economía dominicana no se recupera en forma importante, no podrá recuperarse tampoco el empleo, porque resulta que gastando poco en gasto de capital, es decir, en inversión pública y gastando gasto corriente, no hay posibilidad que el sector público pueda contribuir a motorizar la economía dominicana, porque el sector privado no está en capacidad, en la coyuntura que estamos hoy día viviendo, de iniciar un proceso de recuperación. Puede respaldar un proceso de recuperación, pero no puede iniciarlo en forma de darle un empuje, un shock positivo de inversión que pueda crear empleo. Y con un agravante, muchos dominicanos que han perdido sus empleos no podrán conseguirlo. Y otros van a trabajar con otras condiciones, los que logren reincorporarse van a trabajar con otras condiciones laborales. Muchos han estado planteando de que el trabajo, el teletrabajo, lo que se denomina teletrabajo, es una oportunidad, es una opción en el país, pero quienes hablan de teletrabajo, con características del sector laboral dominicano. Porque ¿en qué se fundamenta especialmente la mayor cantidad de mano de obra que está laborando en nuestro país? ¿En cuáles sectores se ubican? Sector turismo, y el sector turismo no puede trabajar a distancia, trabajarlo físicamente. La construcción hay que trabajarla físicamente, usted no puede trabajarla a través de la internet. La zona franca no puede trabajar. Las zonas francas no pueden trabajarse a través del teletrabajo, excepto la parte administrativa, si acaso, pero es la menor. Igual el sector agropecuario, cultivar la tierra, sembrar la tierra, cosecharla. El sector agropecuario nuestro no está mecanizado como para poder decir somos altamente productivos en eso. Entonces, como puede ver, Jacqueline, las características de la estructura productiva nacional no permite que el teletrabajo sea una opción para los que
perdieron su trabajo a causa del COVID-19. Por el contrario, en el sector financiero todavía no han podido reincorporarse, si no fue que perdieron su trabajo ya en forma permanente, y me temo que sea ese el caso, alrededor de 1.500 dominicanos que trabajaban en el sector financiero no han podido reincorporarse y probablemente se van a quedar fuera, porque ese tipo de servicio financiero sí pudiera en algunos casos trabajarse desde la casa, ¿no? Lo que se denomina teletrabajo. Y eso pudiera ser un descubrimiento que se ha hecho por el COVID-19 y entonces las empresas, algunos tipos de empresas se han dado cuenta que en vez de tener 4 personas trabajando en una oficina, pueden tener 2, ¿no? O una en la oficina y 2 en su casa y prescindan de una. Por lo tanto, la recuperación económica no va a garantizar necesariamente la recuperación del empleo como nosotros pudimos ver y apreciar cuando no había COVID. Vamos a tocar algunos aspectos que yo sé que a la gente le interesa mucho. Y es el tema del aumento, o sea, el aumento indiscriminado de los artículos de primera necesidad, de los materiales de construcción. Todo ha aumentado, incluyendo los combustibles, pero hay una gran tasa de desempleo y además de eso, el tema salarial también se ha convertido en un problema porque los salarios siguen siendo los mismos. Entonces, la situación está presentando una problemática con el tema de la producción y el consumo, que no van de la mano. Eso le preocupa grandemente a la ciudadanía. ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno? ¿Cuáles son las medidas que debe de tomar para tratar de contrarrestar esta problemática de manera que golpee menos en términos económicos a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? El tema salarial con el alza de los productos. Ese problema que usted acaba de describir, que podríamos denominarlo como un entramado complejo, en el que se asocian no solo las 2 variables que usted menciona en forma juiciosa, sino una tercera variable que tiene que ver con la tasa de interés que le paga la banca a los ahorrantes. Fíjese qué está pasando. En primer lugar, ya tenemos el tema del desempleo que es alto, la cantidad de desempleados que generó el COVID-19 y que aún permanece incierto el mercado laboral dominicano. Por otro lado, la inflación al mes de marzo es de alrededor de la inflación anualizada, supera el 8%, la más alta en los últimos años, ¿no? En la República Dominicana. Y por otro lado, el tema de los salarios, no hay posibilidad en el corto plazo de que el sector privado pueda reajustar los salarios, sino que por el contrario, lo más que tal vez pueda garantizar el sector privado son los empleos que puedan reincorporarse si la recuperación económica se lo permite, con los mismos niveles salariales. Y si a esos salarios frisados usted le añade que la inflación ha sido de un 8%, y al mismo tiempo usted encuentra que la tasa de interés en los bancos ha disminuido. Digamos, si un ciudadano ahora mismo lleva 100,000 pesos para depositarlo en un banco, en un depósito, digamos, a 6 meses, a plazo fijo, le van a pagar 2.5%. Pero la inflación es de más del 8%. Por lo tanto, el ahorro, los beneficios que le va a generar ese ahorro, la rentabilidad va a ser negativa, porque los intereses son más bajos que la tasa de inflación. Y eso agrava la pobre capacidad de ahorro que tiene el dominicano, porque el dominicano va a decir, no tiene sentido yo ahorrar, porque la tasa de interés está por debajo de la tasa de inflación. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo los bancos dirán, no estoy captando ahorro, ¿con qué presto? ¿Con qué presto? ¿No? ¿De dónde me voy a fondear para poder colocar préstamos a los empresarios que quieren reaperturar sus negocios o hacer nuevas inversiones? Y como puede ver, se produce un entramado complejo que no permite que todas esas variables combinadas que se retroalimentan y provocan desafíos a la política pública no están
simple abordarlo si no se establecen prioridades. Lamentablemente, al establecer prioridades, el gobierno tiene que entender que tiene que sacrificar algunas cosas. Este gobierno, ni ningún otro, y en ninguna parte del mundo, tiene una fórmula como para establecer una política pública sin perjudicar a ninguna variable y a ningún sector, sino que por el contrario, las políticas públicas que están a mano, tanto fiscal como monetaria, usted va a beneficiar algo, pero tendrá que perjudicar algo. Usted lo que tiene que establecer es cuál le conviene más. Ahora, la inacción, es decir, el no activismo por parte del gobierno no sería la solución en este caso. Y hablando de inflación, entiendo que la meta límite debe ser un 4% el aumento de la inflación anual. Y hemos superado en este último año el 6% de la tasa de inflación, o sea que es alarmante. Así es, así es. Vamos entonces a hablar de déficit fiscal, de la reforma fiscal, del pacto fiscal. Vi que una publicación que tú hiciste, hablabas de que ciertamente es necesaria una reforma fiscal. Sin embargo, también en esa misma publicación aclaraste que desde el 2012-2016 debió haberse aplicado esa nueva reforma fiscal. Ahora es necesaria, pero no es oportuna, porque estamos en un momento de crisis y hablando de todos los factores que ya mencionamos anteriormente, que los problemas que enfrenta la ciudadanía con el tema salarial, con el alza de los precios, una reforma fiscal en este momento, ¿cómo impactaría a la ciudadanía? Y también, ¿qué tanto beneficiaría en términos económicos al país? Ciertamente escribí un Twitter acerca del tema y también varios artículos que tengo colgado en mi blog, ivanhoe.com. He abordado el tema de las finanzas públicas y particularmente el mandato de ley, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece la conveniencia, necesidad de implementar un pacto fiscal, que pudiera denominarse también reforma fiscal, pero el pacto fiscal es algo más ambicioso. En cualquiera de los casos, lo lamentable es que el gobierno de Danilo Medina desaprovechó la oportunidad de promover, hacer un pacto fiscal en tiempos de normalidad, en tiempos donde no había crisis, y que por lo tanto el país podía darse algunos lujos que hoy día se hace más difícil tomárselo. En el año 2016, en el año 2012 podía hacerse, pero el gobierno no quiso hacerlo, el nuevo gobierno. En el 2013 por igual, se perdieron 4 años, 2012, 2016, y no se hicieron. Luego en el 2016 las autoridades reelectas anunciaron que lo iban a hacer y no lo hicieron. Pasaron 4 años, llegó el 2020 y el mundo se sorprende con el tema del COVID, incluyendo al país. Ahora, como usted lo señala muy juiciosamente, Jacqueline, las circunstancias no son iguales para hacer el pacto fiscal. Las finanzas públicas necesitan un pacto fiscal, pero las circunstancias, el contexto no es igual. No es lo mismo crisis sanitaria y crisis económica para hacer un pacto fiscal que crecimiento económico y estabilidad, como hubo en el periodo 2012-2020, y el gobierno de Danilo Medina lo desaprovechó y todo su equipo económico no tuvieron el coraje, no tuvieron la responsabilidad de hacer un pacto fiscal. Y hoy día tuviera el país en excelentes condiciones, porque estuviera más blindado, las finanzas públicas se hubieran saneado y tuviéramos mejores condiciones para afrontar los desafíos que han devenido, ¿no? Por parte del tema del COVID. Hay que aclararlo porque políticamente no les convenía a ellos hablar de un pacto o una reforma fiscal en ese momento con el tema de la reelección. Así es, así es. Por eso no fueron responsables, porque priorizaron el tema político al tema económico. Es decir, una reforma estructural como es el pacto fiscal, ellos no le dieron el carácter, pese a que lo anunciaron. Está en la publicidad inicial del 2016, el gobierno inició una publicidad, el gobierno de entonces, no lo hicieron el pacto fiscal. Ya habiendo ganado las elecciones, incluso del 2016, y ante la imposibilidad de poderse reelegir, porque la Constitución establece claramente, como quedó definido en todos los escenarios,
que no era posible una reelección más allá de 2 veces consecutivas. Pero Entonces, habían aspiraciones. sí, aspiraciones desmedidas, y eso hizo que el PLD se dividiera, ¿no? Y por lo tanto, fuera la principal razón de la salida del gobierno por parte del Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que la cúpula que gobernó en ese entonces priorizó intentar modificar la Constitución por segunda vez consecutiva, solo con ese objeto de beneficiar a una persona que se empecinó a querer seguir gobernando en forma casi dictatorial, ¿no? Porque eran señales de autoritarismo. El hecho de que en el 2016 se modifica la Constitución en 1 hora para ti y que luego quiera modificarla nueva vez para ti también, es una señal de autoritarismo, ¿no? Como que si el país no tenía otros líderes y otros partidos y otras generaciones y demás, ¿no? Que incluso con una vasta experiencia, como el caso de Leonel Fernández, que supo gobernar en tiempos de normalidad y supo gobernar en tiempos de crisis. Danilo Medina supo gobernar en tiempos de normalidad, pero no ha podido demostrar o no pudo demostrar que gobernó bien en tiempos de crisis, como fue el COVID, porque permitió que el COVID avanzara en forma importante. Y las nuevas autoridades están dando pininos, ¿no? En términos de estar zigzagueando en las políticas públicas, y por eso usted ve que anuncian una política y luego la recogen. Entonces, el pacto fiscal en los actuales momentos, si bien es cierto que desde el punto de vista de una ley, desde el punto de vista de la finanza, de la salud de las finanzas públicas, se necesita. El sentido de oportunidad ahora mismo, por el escenario que vivimos, de crisis económica y de pandemia todavía, no es el ideal. Hasta tanto la economía no logre dar las primeras señales de recuperación sostenida, yo no aconsejaría que se implemente un pacto fiscal, sino que en el año 2021 nos destinemos todo a tratar de recuperar la economía. Yo planteé, Jacqueline, a finales del año 2020, que el presidente de turno, el señor Luis Abinader, debió declarar el año 2021 como el año de la recuperación económica. Y no lo hizo. Incluso dijeron que no tenía sentido declarar un año con el nombre de nada, porque en el pasado no había dado resultado. Eso no es cierto. En algunos casos dio resultado, en otros no. Pero además, aún en el hecho, en el escenario de que no, en el pasado no diera resultado, no significa que usted no tuviera, si tenía voluntad, de que eso fuera negado en términos positivos, ¿no? De que ciertamente en el año 2021 iniciáramos toda una sinergia nacional, ¿no? Pública-privada para la recuperación económica, y no se hizo. Y ahora se está apostando a la recuperación del sector turismo como el motor de la dinamización económica, y eso no va a ser cierto, ni posible tampoco. Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, habló en una entrevista ayer y dijo que es urgente la reforma fiscal. Yo pienso que lo que se debería hacer es una revisión del tema fiscal, porque hay muchas empresas que sí pueden pagar los impuestos, que disfrutan de la exención de impuestos. De la carga impositiva, básicamente es a los ciudadanos de clase media, que en su gran mayoría muchos han perdido sus negocios. Una gran parte, hablábamos del desempleo, también ha quedado desempleado, ha dejado desempleada a la gente que trabajaban también para ellos. Entonces, en este momento, la circunstancia para los ciudadanos comunes no es factible una reforma fiscal, pero sí se podría hacer una revisión de la carga fiscal que se ha venido efectuando en los últimos tiempos con el tema de las exenciones de impuestos a las grandes empresas y multinacionales. Jacqueline, para mí lo urgente no es el pacto fiscal. Para mí lo urgente es la recuperación económica y detener la pobreza en el país. Y obviamente, en el término sanitario, controlar el COVID, ¿no? Para mí esos son los 3 frentes principales que tiene la nación dominicana. Y uno que ha sido funcionario público, que ha estado en el manejo de políticas públicas, pudiera articular y comprender esta cosa con tal vez con mayor nivel de profundidad, por el hecho de que
¿Qué es lo que más ha colapsado en el país, aparte de la cantidad enorme de fallecidos y de contagiados por COVID-19? La contracción económica que ya hemos descrito y explicado en este programa tuyo, Jacqueline. Y luego, ¿qué ha pasado? El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo. Y te decía, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una sociedad y a una persona? Que sus ciudadanos mueran o que un familiar muera. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Usted puede tener su oficina de consultoría jurídica y cerrarla porque no tiene clientes, pero usted tiene la esperanza nuevamente de recuperarla. Pero si usted o yo fallecemos por COVID, no hay forma de recuperar la oficina suya ni la oficina mía. Entonces, si eso lo trasladamos a todo lo macro, a todo el país, si nosotros no detenemos el COVID, las personas fallecidas y contagiadas no vamos a poderlas recuperar jamás. Pero al mismo tiempo, luego de controlar el COVID, si nosotros no recuperamos la economía como debe ser y no priorizamos la inversión pública más que el gasto público en gasto corriente, no vamos a recuperar la economía. Si no detenemos el aumento de la pobreza, habrán amenazas de conflictos sociales, de estallidos sociales. De ahí que la urgencia no es el pacto fiscal. La urgencia, señor ministro, es propiciar el crecimiento económico y detener el tema de la pobreza y el COVID en la República Dominicana. Así es. Ivanhoe, se nos agotó el tiempo y no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación en este programa y por supuesto agradecer a los televidentes que siempre nos acompañan. Será hasta una próxima entrega de Visión RD. Pasen buenas noches. Ivanhoe, mil gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad. Siempre.